Bueno, entonces, buenas noches. Hoy llegamos ya, esta es como la sesión 22, 23 de estas entregas que estamos haciendo los miércoles. En esta oportunidad quería mostrarles ya como el resumen de todo lo que he venido trabajando y todo ese resumen se ve a través de lo que es el trompo Abaxos. Ese trompo es este que está acá, ¿sí? No sé si se alcanza a ver. Es un trompo que tiene 8 caras. En cada una de las caras tiene un color. Y ahorita pues lo vamos a ver más en detalle. Tiene otras figuras en la parte de adentro. La idea del trompo es suplir una necesidad que es muy grande cuando uno está trabajando con estos 8 colores. Y es acceder rápidamente a una combinación, ¿no? Entonces, ¿por qué me gusta esto? Porque cuando yo giro este trompo, ¿sí? El trompo eh, va a sintonizarse con la energía del momento y yo lo puedo parar en cualquier momento. Y en el momento en que lo paro, pues me va a salir un color. Cuando, por ejemplo, aquí me sale en la mitad, yo siempre como convención escojo el de la izquierda, ¿sí? Y así no tengo problema, ¿no? A veces como que uno, en caso, como quien dice, en caso de duda, escoge el izquierdo. Y entonces con esto puedo yo sacar un color inicial, paro, y tengo un color, en este caso, por ejemplo, el anaranjado, y después vuelvo y tiro y saco otro color, por ejemplo, el verde. Y esa combinación anaranjado con verde tiene un significado. Ahora después les muestro en detalle el trompo porque tiene unas vocales, tiene las vocales de las que ya hemos hablado en otros videos y que representan los 4 elementos. Entonces voy a compartirles pantalla para mostrarles el dado en detalle. Esto, ahora sí. Veamos aquí a mano izquierda la estructura del trompo. ¿Cómo funciona este trompo? Este trompo tiene 8 caras. Tiene 4 caras impares y 4 caras pares. Las impares son las que están en esta cruz, que es el 1, el 5, el 3 y el 7. Y la cruz par es la que viene con el 2, el 6 y el 4 y el 8. Entonces, hay en el ciclo, ¿no? El ciclo que hemos visto en otros videos, que comienza siempre acá con el número 1 y que termina con el número 8 y que tiene como punto de apogeo la mezcla del 4 y el 5, que es el blanco y el negro, eh, pues nos va a mostrar cuál es el eje. Va a haber siempre un eje que va a dar una tonalidad consciente o más clara y otra que va a ir más hacia el inconsciente y va a ir como una onda arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Y eso va a ser constante, ¿no? Hay una ondulación entre lo impar y lo par, ¿no? Para que haya como ese pulso, ¿no? Entonces, este esquema nada más nos muestra la fusión entre lo masculino y lo femenino. ¿Qué pasa? En la mitad, encima de los números, o sea, ¿qué tiene cada color? El color tiene en la parte de abajo el trigrama del I Ching, luego viene el número que asociamos a ese trigrama y ese número es puesto por el sistema Baxus, no es el número que le corresponde, ¿no? Desde la visión china a ese hexagrama. Nosotros para el Abaxus tenemos una numeración que tiene esa lógica, ¿no? De que hay un inicio que comienza con los colores cálidos, después viene ese intermedio blanco y negro que realmente no son colores, y luego vienen los colores fríos, ¿no? Entonces va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y los colores también van en ese mismo orden. Entonces, ese orden es el que corresponde a cada uno de estos números. Pero además del número, tiene una vocal. Hay 4 vocales, ya también lo hemos explicado en otros videos.
¿Cómo vamos a relacionar, por ejemplo, la A con el fuego? Entonces, esta diagonal sería de fuego. Después, la E con la tierra, la I con el aire y la U con el agua. Entonces, el trompo de 8 caras también nos está mostrando 4 ejes. Esos 4 ejes son los 4 elementos. Entonces, este trompo lo conecta a uno con una metafísica muy amplia, ¿no? Que va tanto, le permite a uno escoger tanto el número 2 como el número 4 como el número 8 como ir a los 64 hexagramas o a los 16 personajes de la corte. Entonces es muy flexible y puede uno pasar de un lado al otro. Además, si ustedes se fijan, dentro de este esquema hay estos triángulos que tienen otras tonalidades. Si nos fijamos bien, acá hay 4 tonalidades nuevas. Esas son las 4 tonalidades que van a corresponder a los últimos 4 signos del zodiaco. Entonces, si yo tengo acá de Aries a Escorpio, que es del rojo al violeta, después voy a tener Sagitario representado en este elemento que va a unir el fuego, después Capricornio que va a unir la tierra, después Acuario que va a unir el aire y Piscis que va a unir el agua, ¿no? Entonces, esos 4 últimos signos sirven como de puente, de enlace entre un enlace como en otra dimensión además, ¿no? Que va a conectar los extremos. Entonces, en solo este esquema ya está resumido toda la numerología que representa el Abaxus, ¿no? Y que representan pues muchos de los modos y de las sistemas de autoconocimiento que manejan diferentes culturas. Entonces, ese es el trompo, ¿no? Entonces, ahorita dejemos de compartir y volvamos al trompo, al objeto, ¿sí? Entonces, el objeto tiene otra propiedad y es que tiene una argollita que uno puede quitar y yo puedo sacar la cuerda y dejar solo el trompo, ¿no? Y entonces, tirando el trompo, uno pues, también puede hacer la consulta. Se va a demorar un poco más porque el trompo cuando gira, pues cuando cae en una mesa, se demora bastante en caer. La ventaja que tiene la cuerda es que yo puedo controlar qué tanto voy a esperar antes de recibir la respuesta. Porque sí, y eso depende de personas que quieren hacer la tirada muy rápido, tirarlo y pararlo ahí mismo, o habrá otras que querrán esperar a que el trompo pare por sí mismo, ¿no? Y eso genera 2 tiempos muy distintos, que eso ya le permite a la persona conectarse con el tiempo. Mm, Habría otra posibilidad y es que si uno tiene 2 trompos, ¿no? Entonces yo podría tener un trompo con la cadenita y otro trompo para tirar en la mesa. Entonces el que está en la mesa representaría uno de los signos, el que llamamos el personaje, y el que tengo colgando sería el personaje, el paisaje, ¿no? Esa sería otra posibilidad, pero realmente con un solo trompo se puede hacer todo, ¿no? Mm, ¿Para qué sirve? Vamos a mirar primero la relación del trompo con los 16 personajes de la corte que habíamos visto en el video anterior, pues en detalle. Entonces, ¿cómo lo vamos a usar? Veamos, les comparto acá la pantalla y miremos un poquito lo que habíamos visto en esta oportunidad. Entonces, no sé si alcanzamos a mirar este cuadro. En este cuadro están las 4 vocales en la parte de arriba y las 4 vocales en la parte de la izquierda. Entonces, esto es una matriz que le permite a uno combinar todos los tipos de, de, de temas. Entonces, por ejemplo, si yo voy a combinar la A con la E, pues busco la intersección entre la A y la E y eso me da un caballero de espadas. Si combino, por ejemplo, la I con la U, entonces voy a tener la reina de oros, ¿no? Y así puedo conectar con cualquiera de estas cartas, tirando solamente el trompo. Es decir, solo
tiro el trompo y veo cuál de las cuatro vocales me sale, ¿no? Y con eso ya voy a tener primero el personaje. Si lo veo desde el lado del I Ching, sería la primera tirada del trompo va a representar este bigrama y la segunda tirada va a representar el segundo bigrama. Entonces, hagamos un ejemplo. Entonces, por ejemplo, tiramos el trompo, ¿sí? Y lo paro acá. Entonces, acá me salió el número 8 y el número 8 tiene una U, ¿sí? Entonces quiere decir que aquí me salió una reina como personaje, ¿sí? Entonces, ¿quién es la reina? La reina es el principio receptivo, es el principio que es par, que sabe comprender al otro, ¿no? Que tiene esa capacidad de llevar un otro dentro de sí misma, ¿no? A diferencia del rey, que sería lo contrario, que sería la fuerza expansiva y unificadora, ¿no? Siempre hay ese tema entre lo impar y lo par. Lo par permite conectar con el otro, permite entrar en relación con el otro, y lo impar sirve para individualizarse, para tener uno mayor personalidad. Podríamos decir inclusive que lo impar nos lleva a la personalidad, a comprender la personalidad, y lo par nos lleva a comprender el alma, ¿no? Entonces, si me sale a mí, por ejemplo, la reina, entonces ya me está hablando de que estamos de un personaje, ¿no? De un tema que tiene que ver con la apertura, que tiene que ver con la receptividad, ¿no? Entonces después tiro otra vez el trompo, ¿sí? Lo paro acá y me sale el color verde. El color verde tiene la letra E. Entonces, todas las E's son los bastos, ¿sí? Porque las E's, si ustedes se fijan en el I Ching, va a estar representado como una línea cortada abajo y una línea llena arriba, que sería el complementario perfecto de la espada, ¿no? Los bastos y las espadas, ambos son elementos longitudinales. Lo que pasa es que uno es más tosco, uno es más orgánico y el otro es más artificial, más pulido, ¿no? Entonces, estos serían los bastos. Entonces, vamos a tener una reina de bastos, ¿no? Entonces, ya esto le permite a uno tanto dar una respuesta en el caso de que hubiera hecho una pregunta, o tiene otra facultad, otra posibilidad que es muy interesante, que es permitirle a uno preguntar qué preguntar, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? A veces uno no sabe qué le pregunto al oráculo, ¿no? Porque hay veces que uno no tiene realmente, pues, ninguna duda particular, pero sí quiere uno tener una conversación con el oráculo, uno quiere ver qué le va a decir. Entonces uno puede preguntar qué pregunta. Entonces, si por ejemplo yo estuviera en este caso haciendo esa pregunta, entonces eh, acá yo podría decir que si estoy hablando de una reina, entonces la pregunta sería yo, ¿cómo puedo recibir? Y como lo que está recibiendo es un basto que tiene que ver con la realidad, que tiene que ver con lo material, con lo físico, entonces es cómo yo puedo recibir lo físico, cómo yo puedo recibir las cosas que necesito para poder subsistir. ¿Sí? Entonces, esta carta me lleva a una pregunta. Esa pregunta la podría volver a responder inclusive con una de las 16 o ya podría saltar al sistema de Lichín y coger alguna de estas 64 posibilidades como respuesta. Entonces, eso genera un diálogo bien interesante. Veamos, por ejemplo, el caso en el que yo quisiera responder a esta pregunta, ¿no? Solo utilizando los 16. Entonces, ¿cómo hago para recibir, para aceptar lo que tengo? Porque es que aceptar lo que uno tiene a veces no es tan fácil como uno creería, ¿no? Porque uno tiene muchas cosas que ni siquiera sabe que tiene, ¿no? Mucho menos las acepta. Entonces, esa es una pregunta profunda, ¿no? ¿Cómo hago yo para aceptar, para recibir, para amar lo que tengo?
Entonces vamos a volver a tirar el trompo y paramos acá, me sale otra vez el color 8, que es la U, y vuelvo y lo tiro y me sale el color anaranjado, que es la letra E. Es decir, me salió igual. Entonces, para recibir, o sea, aquí la respuesta sería la misma pregunta. Para poder uno recibir la materia, pues hay que recibir la materia, ¿no? Entonces, pues curiosamente salió la misma, o sea, acá la pregunta viene con la misma respuesta, viene con su respuesta, ¿no? Y entonces es, ¿cómo se haría? Pues se hace con amor, ¿no? Porque la reina es la que va a indicar cuál es la acción, ¿no? Y cuál va a ser el amor. Va a ser un amor que va a ser práctico, un amor que es consciente de las cosas que funcionan, ¿no? Entonces, cuando las cosas funcionan, yo puedo entrar en empatía con ellas. Cuando funcionan desde un punto de vista del alma, porque la reina siempre va a buscar es esa liberación del alma, ese poder contactar con el alma de una manera más profunda. Y aquí la idea es que uno contacta con el alma a través de la materia. La materia es la que permite hacer esa relación. Entonces, si yo no puedo hacer esa relación, ¿yo qué voy a sentir? Pues voy a sentir como que llevo en mis hombros una carga muy pesada. Eso también es lo que muestra pues esta imagen. Veámosla un poco más grande, a ver si la tengo acá más grande, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, se ve esta reina, ¿no? Que tiene en el hombro ese basto tan pesado. Entonces, por eso yo a esta carta la llamo la carta del soporte, ¿no? La carta de hasta dónde resisto, ¿no? Y por eso tendría un aire también muy saturnino, ¿no? Si lo vemos desde el lado de la astrología, porque muestra también un límite, ¿no? Desde el lado del I Ching, esta combinación de aquí arriba se lee como la montaña. Y la montaña también tiene la propiedad de ser aquietante. Entonces, esta carta muestra en cierta forma un aquietamiento de las emociones. Hay un control de las emociones, ¿no? Y eso también pues sería muy importante para poder aceptar lo que pasa, ¿no? Si, para que yo poder aceptar lo que pasa, tengo que poder amar, ¿no? Y entregarme a ese trabajo que implica, ¿no? El día a día, las costumbres y los procesos que yo hago a lo largo de mi vida para poder integrar. Entonces, esa sería pues un ejemplo rápido de una pregunta y una respuesta con los 16. Dependiendo de la vibración de cada cual, pues las combinaciones son muy interesantes. Ahora vamos a ver el otro caso, ¿no? El otro caso es, cerremos acá, es cuando vamos a utilizar el tablero grande, ¿no? El de los colores. Entonces, vamos a hacer una pregunta sin preguntar qué preguntar. Vamos más bien a pedirle al oráculo que nos muestre un hexagrama que nos sirva para explicar cómo se lee el oráculo. Entonces, hago girar el trompo, lo paro, me sale el color 4, que es la U, que es también el agua. Y después del 4 me sale acá el color morado, que también es la U. Entonces, acá me sale el 4 con el 8. Entonces, ¿qué hago? Cojo la tabla y busco el personaje morado, perdón, el personaje negro en el paisaje morado, ¿sí? Que es este que está acá. Entonces, No vemos, ¿cómo? no vemos. Ay, estoy sin compartir. Ay, espérate, a ver, entonces, repito. Entonces, me ha salido el personaje
negro y el paisaje morado. La primera tirada del trompo me salió negro y la segunda me salió morado. Entonces me voy a esa combinación, ¿no? Y entonces veo que en el I Ching esa combinación la llaman la solidaridad. Y que como verbo, abaxus, ¿no? Como el verbo que yo propongo, es la idea de ayudar, ¿no? Entonces, cuál sería la propuesta del libro para decir, bueno, ¿de qué se trata este libro? Entonces, este libro o este manual, este sistema, sirve para ayudar. ¿Ayudar a qué? A salir de esa inconsciencia, ¿no? A salir de ese color negro que representa lo lunar. Y lo lunar representa el inconsciente, representa todos esos mecanismos de defensa que tenemos impresos, ¿no? En nuestro mismo ADN desde que nacemos y que nos condicionan. Acá lo bonito es que adelante de ese condicionamiento está el color violeta, que como lo vemos en la astrología, tiene una conexión directa con el planeta Marte. Y Marte es un planeta liberador, Marte es un planeta que se abre camino. Entonces aquí lo que muestra es cómo uno se abre camino a través de esa nebulosa que es el inconsciente. Entonces, cuando uno logra salir de esa inconsciencia, ahí es cuando uno encuentra ayuda, ¿no? Y gran parte de lo que hace todo este sistema es ayudar a un nivel psicológico, ¿no? Acá nos salió la repetición de la letra U, es algo que tiene que ver con lo que es más profundo, ¿no? Entonces, mmm, esa es pues la estructura, ¿no? La idea de poder ayudar, de poder rescatar. Curiosamente, esta carta en la parte de adentro también tiene una reina de bastos, porque si nosotros nos fijamos, estos cuatro elementos representan una reina. ¿Sí? Vemos en el otro esquema que siempre que vemos cuatro líneas, tenemos los 16 personajes. Entonces aquí el personaje es la reina y en la parte de arriba está el basto, que sería esta combinación que está acá. Entonces, curiosamente, pues coincide, ¿no? Coincide la primera pregunta que hicimos con la respuesta que nos está dando, ¿no? Entonces, también acá hay una aceptación de la realidad, ¿no? La reina de bastos nos va a llevar a que aceptemos la realidad. Y parte del poder ayudar es poder ubicar a la otra persona en su propia realidad, ¿no? Y poder entender perfectamente cuál es esa realidad. En este caso, vamos a tener una combinación de colores que nosotros vamos a llamar la llave y el candado, ¿no? Entonces, la llave y la cerradura más que la llave y el candado. Aquí la llave es de color negro y cuando una llave es de color negro en este sistema, pues es una llave que se activa mediante el amor, se activa mediante la entrega, mediante la disposición, mediante la apertura, mediante la maternalidad, ¿no? Entonces, esa maternalidad, la idea es que debe canalizarse a través del color azul, ¿no? Y el color azul en el sistema representa Libra, representa el equilibrio, representa ese poder seguir una línea recta, ¿no? Entonces, acá la combinación de este negro con ese azul va a generar como el amor por la recta conducta, ¿no? O el amor porque las cosas estén equilibradas. Entonces, cuando uno va a ayudar, uno va a equilibrar, ¿no? Entonces, toda ayuda que no equilibre y que dé más de lo que es necesario, se está pasando, ¿no? Y no está en equilibrio, entonces ya no sería una ayuda. Entonces, para esto sirve el sistema, para generar temas de reflexión, ¿no? Y yo esto lo puedo ampliar en todas las dimensiones que quiera, ¿no? Si, por ejemplo, puedo ya empezar a ver estos planetas, ya vimos una posible combinación de la Luna y de Marte, y que me parece además muy bonito porque normalmente en astrología cuando vemos a la Luna y Marte inmediatamente pensamos que aquí no puede haber ninguna coincidencia,
¿no? Y de entrada vamos a pensar en algo negativo. Y eso es predeterminar un posible escenario, porque los chinos nos dicen que con esta misma combinación uno puede ser solidario, uno puede tener una motivación a ayudar, ¿no? Una motivación maternal, ¿no? Entonces, esto hay que darle más vuelta a la misma lectura de los signos porque hay muchas oportunidades en las que el significado no se da en la forma negativa, sino que también se da en una forma positiva, y sobre todo cuando se trata de Marte o de Saturno, que tradicionalmente son como los malos de la película y siempre que aparecen como que no hay una música de fondo de suspenso, ¿no? Cada vez que aparecen. A mí me gusta poder ver esa energía de los planetas con otra música, ¿no? No que cuando entra Marte no entre la música misteriosa, sino entre una música más empoderadora, ¿no? Una música enérgica que le permita a uno activarse y despertar, ¿no? Entonces, el unir ese despertar con la maternalidad, ¿sí? Es algo que a mí me parece lo más bondadoso e increíble que puede haber, ¿no? Es la capacidad que tiene la madre de proteger lo suyo, ¿no? Y eso no puedes, pues eso es ayudar y eso es solidaridad, ¿no? El vínculo que se establece, ese vínculo tan estrecho que se establece entre la madre y su hijo es un vínculo de este estilo, ¿no? Que estaría muy bien representado por este hexagrama, ¿no? ¿Qué otras lecturas podemos tener? Pues dándole más amplitud a la lectura de la luna como parte del inconsciente, podíamos verlo en una forma neptuniana, ¿no? Y este mismo signo de lo receptivo tiene toda esa amplitud. No solamente es lo lunar, o no solamente es el terruño, no solamente es lo que es mi propiedad o a dónde pertenezco, sino también ya va a tener que ver con todo el mundo de lo vacío, ¿no? Porque como estas son la repetición de todas las líneas yin, acá se va a hablar de ese vacío inmenso, infinito, que es lo que representa Neptuno, ¿no? Entonces, también esta lectura es importante porque nos permite darle más espacio al ámbito o a la acción de los planetas, ¿no? El planeta hay que verlos como unos continuación de otros, ¿no? Neptuno agarra la posta donde la deja la luna, pero no hay un punto, una línea exactamente que divida la luna de Neptuno. Hay un punto en donde la luna se puede leer como Neptuno o Neptuno se puede leer como una luna, ¿no? Entonces, esta incorporación acá de Neptuno incluye acá todo el tema de lo espiritual, ¿no? Todo el tema de la integración de cosas, ¿no? Y Plutón, pues va a ser la gran transformación. Entonces, cuando me transformo de una manera espiritual, también estoy ayudándome, ¿no? Y ayudando al universo, ¿no? A ser parte de su creación. Claro, esto también se puede leer en el lado negativo, ¿no? Y eso pues depende también de lo que uno está preguntando y de cada caso. Entonces, pues ya sabemos que Neptuno cuando no se comprende se convierte en confusión, ¿no? Porque tiene esa dimensión tan amplia que es tan difícil de comprender para el ser humano. Y en esa dificultad hay una angustia, ¿no? Y en esa angustia hay la sensación de pérdida, ¿no? Y la sensación de confusión. Entonces acá podría haber una confusión que se dirige al miedo, ¿no? Porque Plutón también se puede representar como el miedo. Entonces, en el lado negativo, esto puede ser una situación aterradora, ¿no? Donde yo me siento perdido en las dificultades, que también tendría mucho que ver con una mala relación entre la Luna y Marte, ¿no? Que es la mala relación entre el hijo y la madre, ¿no? Entonces, esta carta cubre todo el espectro, desde las más bajas vibraciones hasta las más altas, hasta las más sublimes, ¿no? Entonces, por eso es que esto no es un oráculo para saber qué va a pasar, sino más bien
como un instrumento que le ayuda a uno a saber de qué clima estamos hablando y cuáles son las energías que están en juego para poderlas después transformar. Porque si no las puedo yo identificar, entonces pues difícilmente las puedo transformar. Entonces, eso sería utilizando el cuadro por este lado. Si yo me voy a la otra rueda, pues veo dónde está en el circuito, ¿no? Entonces, esta carta que nos salió, acá está, es la solaridad, la número 8 que está en el punto de abajo, ¿sí? Entonces, ya viendo en el círculo, ¿no? Acá dice también ayudar, entendemos que esta carta que nos salió está al final del recorrido, porque el recorrido siempre comienza con el rojo, comienza con los colores cálidos, llega hasta ese apogeo que decíamos, blanco y negro, y luego empieza a decrecer. Es como el ciclo lunar, ¿no? De la luna nueva en la parte de abajo, la luna llena en la parte de arriba y la menguante acá. Entonces aquí está la luna en su etapa balsámica, ¿no? En sus etapas finales, y por eso nos está hablando de lo más profundo, ¿no? Del momento de la transformación. Entonces acá uno está haciendo una transformación receptiva, uno está recibiendo la energía de lo que viene, ¿no? Y trata de no juzgarla para no determinarla en una u otra dirección, sino para dejarla lo más libre posible. Entonces, para eso sirve este otro gráfico, ¿no? Este otro gráfico le sirve a uno para ubicarse uno en el recorrido, en el ciclo donde está. También cuando ya se hacen dos preguntas, uno puede empezar a relacionar una con la otra y empieza uno a hacer las comparaciones, ¿no? Y de aquí en adelante, pues se puede hacer una cantidad de lecturas. Eso es básicamente para lo que sirve el trompo. ¿Preguntas? Estabas explicando cómo funciona, ¿verdad? Con un trompo me Sí, sí, dijiste con el algo, ¿no? trompo. Ok, porque me Sí, perdí un pedacito, disculpe, perdieron, o sea, tiraron el trompo y cayó en un número, en el color sí. violeta, ¿sí? Yo ¿Eso lo fue lo que que pasó? explicaba al principio es que hay dos posibilidades, ¿no? El trompo tiene dos posibilidades. Una es sacar uno de 8 colores y la otra posibilidad es sacar una de 4 letras, de 4 vocales. Ah, Eso, ya. cuando utilizo el sistema una de 4 vocales, puedo encontrar rápidamente uno de los 4 elementos. Y con Ok. esa saco las 16 personajes de la corte. Porque en una Ah, primera tirada saco un elemento y en la segunda saco el otro. Es decir, en la primera tirada saco el personaje y en la segunda el objeto. Entonces ujú, así yo puedo pues ok, tener las reinas de bastos o los reyes de copas o todas las posibles combinaciones. Eso se daría solo con las 4 vocales que están acá adentro. Y ajá. después puede uno utilizar los 8 colores. Entonces ya hace la mezcla de los 8 por los 8. Es decir, eso nos da los 64 posibles combinaciones. Entonces con el Claro. mismo trompo puedo utilizar los dos. Los puedo mezclar. Entonces, lo que encontré es que es muy práctico uno preguntar qué preguntar, ¿no? Entonces, Ujú, para preguntar qué preguntar, yo utilizo primero el de 16, o sea, encontrar los 4 por 4, y ahí veo hacia dónde se dirige la energía y qué es lo que me quiere decir. Una vez que he tirado eso, entonces ya tiro el 8 por 8 y ahí encuentro una respuesta más detallada. Ese ya sería entiendo. todo el Ujú, sistema para hacer una consulta. Una consulta más psicológica, una consulta de, bueno, dime algo sobre el universo, ¿no? O algo sobre mi vida, algo, ¿no? Y lo ideal también es que le diga algo que uno no se esperaba, ¿no? Y eso es lo bonito del azar, ¿no? Porque normalmente uno está en un rol de pensamientos y no logra salirse de esa caja. El trompo le ayuda a uno a parar y a decir, piensa en esto otros. Y entonces ese choque es el que es creativo.
como que lo orienta a uno hacia dónde ir. Ujú. O lo desorienta, pero esa desorientación es funcional porque muchas veces uno le falta mirar hacia otro lado, uno se concentra mucho en el objetivo que tiene adelante, pero de pronto hace falta una vocecita que le diga, oye, ¿has visto aquí al lado qué está pasando? ¿No? Claro, Y uno tener como una percepción más amplia, ¿no? De claro. cosas que no tienen, que no había considerado, ¿no? Si yo estoy en un trabajo muy mecánico y me sale en el oráculo algo muy mental, pues me está diciendo, piensa un poquito, no solo haz las cosas de una manera práctica, sino piénsalas. De pronto no tienes que hacer tanto trabajo si lo piensas un poco mejor, ¿no? Sí, Entonces, sí, esa es la función, como que lo saque a uno, lo despierte a uno, le digo, o uno diga, no, estás loco, este trompo no sirve para nada, bueno, pero se afirmó, uno dice, sí, no, yo como lo estoy haciendo bien, el trompo que se calle. O, puede ser otra reacción, pero ya también es constructivo porque lo reafirmó a uno. o sea, el mismo trompo lo tiras una vez y miras el 4x4, o sea, las vocales, y ahí te dirige hacia dónde mirar. Ahí Y allí tiras, exacto, y la allí tiras pregunta, otra vez, la segunda vez, y ya te sale la carta que preguntar. la respuesta. Ah, la respuesta, sí, O ya, sea, ya, la ok. primera es la pregunta y después la respuesta. Ah, ok, 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 ¿Sí? ok, ya entendí. Y eso es Ahora, muy práctico porque he encontrado que la sola pregunta ya le está diciendo uno mucho, ¿no? Si a uno mm, la pregunta le dice es totalmente material, pues uno dice, oye, piensa en lo material, independientemente de cuál sea la respuesta ya que vaya a salir después, ¿no? claro, Entonces ya de entrada le está uno diciendo, ¿no? Si me sale a mí una reina de bastos, pues ya y de lo, entrada y, por ser reina yo sé que es algo emocional y por ser de sí, bastos es la materialización de esa expresión emocional. ya, el ejemplo que estabas dando es un ejemplo al azar, ¿no? Sí, Lo es un ejemplo hiciste. al azar como Ah, para, ok, ¿no? Y esto ya, pues va entrando en profundidad en la medida en que pues más necesidad tiene uno de la respuesta, ¿no? Cuando uno lo está ya, haciendo acá de ensayo, pues hay un nivel, ¿no? Pero cuando uno realmente está en el hueco, tiene otro nivel. Y el nivel también de empatía que uno tenga con el mismo sistema, ¿no? Es como sí, todo maestro, ¿no? Hay maestros a los que uno les puede hablar, hay otros que no, y hay relaciones, ¿no? Hay química. Entonces esto sí, pues tiene la química del que le gustan los colores y le gustan las cosas diferentes y no es muy cuadriculado. Una persona que ya está demasiado establecida en el I Ching, pues le va a costar muchísimo este trabajo porque le va a tocar hacer un salto y borrar una parte, por ejemplo, la relación entre los trigramas y los números, la va a tener que borrar y superponerla esta. Hay mucha gente que ya está metida en el I Ching, pues no va a estar dispuesta a sí, no hacer la el van a, salto, no la van a. ¿no? Entonces va a No sé decir, si, ¿no? sí, Entonces requiere eso, ¿no? Esa apertura. sí, no sé si se pueda hacer la pregunta. ¿Podría yo Sí, sí, hacerla? No sé si hazla. los Sí, compañeros están de sí, sí, acuerdo. sí, ¿Sí? hagámosla. Bueno, a ver qué me sale. Estoy más perdido que volverlo a encontrar. Mm. Y la pregunta, ¿qué sería? O sea, danos algo de contexto. Bueno, la verdad, la energía que está pasando ahora por todos lados me tiene como frenado, la verdad. O sea, estoy como angustiado porque no creo en nada de lo que está sucediendo de la situación que han creado y eso me ha frenado totalmente. Se ha creado un estrés muy fuerte en mi familia porque yo no comparto nada, nada de lo que sucede en el mundo realmente me parece que es lógico, me parece que todo es como un plan. Entonces, la pregunta sería si estoy en lo correcto o estoy O- imaginándome, o me estoy imaginando un poco de pendejadas y es que no son, ¿no? La verdad no tengo ni idea, estoy pues, perdido. si hace la pregunta de si estoy bien o está mal,
ahí ya Bueno, entramos en un problema porque no, de entrada le va a decir está bien porque es real, o sea, la situación que está alrededor suyo es la que debe ser para que usted sí. pueda hacer su evolución, para que usted Entonces pueda afirmar, no es la ¿no? pregunta. La pregunta será, Entonces es más, entonces, cómo hace para recibir, casi que es la misma pregunta que habíamos hecho en el ejemplo, ¿no? ¿Cómo sí, hago yo para recibir la situación como está? ¿Cómo hago yo exacto. para recibir la realidad? Eso sería la pregunta, sí, perfecta. ¿Sí? Esa sería la Es pregunta. exactamente la que salió en el ejemplo. Entonces, esa es como esa De hecho, magia que... de hecho, estaba mirando el ejemplo y cuando miraste la parte que decía transformación, dijiste algo de transformación, dijiste algo y después dijiste transformación. Yo dije, mierda. Esta mañana estaba hablando con mi hermana sobre la transformación y Claro, y mira hablaste que el signo también es la ayuda. Entonces, la cuando, ayudas, sí, la ayuda. cuando tú te conectas con el que quieres ayudar, deja de ser tan importante si es real o no es real, si es verdad o no es verdad. ¿Qué importa si es verdad o no es verdad si usted está haciendo una labor de ayuda? A Entonces, ¿dónde veces está es. poniendo la energía? En el obstáculo, en el que no estoy de acuerdo con ustedes, o en el que esto para qué me sirve. Yo en esta situación en la que estoy, ¿cómo puedo ayudar? Si no puedo ayudar en mi familia, bueno, ¿dónde está el hueco donde yo puedo ayudar? Pero cuando uno está ayudando, uno entra en paz. Y cuando entra en paz, las otras personas reconocen, ah, vea, por eso es que este está hablando de estas otras cosas, porque véalo cómo está de feliz, cómo le están funcionando las cosas, cómo, sí, entonces es más, o sea, lo que le están mostrando afuera es su misma angustia, su misma incredulidad por su propio camino. ¿No? Que usted no Claro, quiere reconocer que es usted el que no está pagando un peso por lo que está viviendo y entonces dice, ah, son los otros los que no están valorando mi posición, los que no me entienden, pero simplemente es un reflejo de lo que está sucediendo adentro. Entonces, ah, poderlo transformar, para poderlo transformar se necesitan esos, sí, No quiere. de alguna manera nos sirve sí. la misma pregunta Entonces, que ya a habíamos ver, hecho. tú tiraste el trompo y es, exacto, y te salió el número 7 y después, ¿qué otra carta te salió? Esa no la alcancé a ver. ¿Qué carta fue? La Primero me 7. salió la U, que era la reina, y después me salió la E, que eran los bastos. Entonces, Ajá, decía yo, ¿cómo recibo la realidad? Y después, ok. cuando tiré los colores, me salió primero el personaje negro y luego el paisaje morado. Siempre el Ujú, primero ok, es el personaje y el segundo es el paisaje. Y ok. eso lo busqué en la tabla y eso me lleva al hexagrama que se llama la solidaridad y que trata de la ayuda. Ah, bueno, perfecto. Ah, bueno, ¿no? Ya contestada Entonces, la pregunta. pues yo creo que sí porque pues está dentro del mismo ámbito, ¿no? Entonces, Está perfecta, y sí. eso es lo bonito del I Ching y de todos estos sistemas que son sincrónicos, ¿no? Puede que aquí nadie, otra persona no hable, pero puede estar respondiéndole de otra manera totalmente diferente también a la respuesta. Entonces es Sí, multifacético, ¿no? Eso es lo que tiene el I Ching. Una misma palabra sirve para muchas cosas. sí, increíble. Sergio, Muchas gracias, Sergio. entonces cuando tiras para los trigramas, no sacas por número, sino por color. ¿No te oí? ¿Me repites? Sí, tengo una duda. Cuando tiras el trompo para sacar el personaje y el contexto, no te fijas en el número, sino en el color. O sea, cuando tiro el trompo, la primera vez es el personaje y la segunda vez es el paisaje, ¿sí? Entonces es sujeto y predicado, ¿no? Entonces, ¿quién está actuando? Entonces ya me dice uno cuál es la personalidad. Y luego, esa personalidad, cómo se comporta en determinado medio. Entonces, por ejemplo, si decimos que los reyes están relacionados con el intelecto, entonces, si me sale un rey de espadas, se va a comportar
diferente a un rey de copas, ¿no? Porque un rey como rey va a ser más afín en cierta forma a las espadas porque tienen esa misma intención o, ¿no?, esa misma energía de apertura, de libertad, mientras que la copa es mucho más recogida, ¿no? Entonces, ese tipo de relaciones también lo vamos a empezar a sentir, ¿no? Como cómo hay diferencias, ¿no? Como un rey con una espada es diferente a un rey con una copa o un rey con un oro, ¿no? Y cada una de esas combinaciones representa un universo gigantesco de posibilidades, ¿no? Donde se puede manifestar en una vibración baja o en una alta o una, bueno, como uno lo quiera clasificar, de todos los colores, podríamos decir, ¿no? Hay rojas, amarillas, verdes. Cada una de estas posibilidades tiene a su vez otro abanico de posibilidades. Entonces el sistema es infinito y es fractal, ¿no? Y genera todo tipo de cosas, por eso nada se repite nunca. No sé si te respondí porque no te escuché bien la pregunta. Me respondiste más, gracias. Bueno, listo. Entonces, pues yo creo que lo dejamos por ahí por hoy para que no salga mucho más largo. La idea es pues seguir con este tema de aquí en adelante, entonces vamos a seguir hablando de esto. Muchas gracias, Sergio. Feliz noche. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar.